estudiar la palabra de Dios. Pues como buen estudiante de la Biblia, espero que tengas tu Biblia ahí donde estés, en tu mesa, en tu casa, en la oficina, estás en el coche, no la saques, ¿verdad? Pero bueno, qué bonito tiempo que podamos después de orar, pues meditar en algunos pasajes de la palabra de Dios, que es un libro vivo, eficaz, útil para nuestra vida, ¿verdad? Espero que también puedas tener ahí tu libreta para poder tomar apuntes y bueno, que sea la palabra de Dios hablando a nuestra vida. Me gustaría hacer una oración más para poner este tiempo en las manos de Dios y bueno, poder comenzar con nuestro estudio. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, porque es un libro que tú nos has dejado, que tú has revelado, Señor, y estamos a punto de leer distintos pasajes y pedimos que tú hables a nuestra vida, que sea tu palabra trayendo convicción a nuestra mente, a nuestro corazón, que tengamos principios bíblicos dentro de nosotros, Señor, y bueno, que el Espíritu Santo, que es el mejor maestro, pueda enseñarnos, como así dijo Jesús, que nos enseñaría todas las cosas, Señor. Padre, que podamos estar atentos, que podamos concentrarnos en lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno, hoy me gustaría hacerlo un poquito diferente. Normalmente todos los miércoles tenemos un estudio, damos un tema y ustedes normalmente escuchan ese tema y ya, ¿verdad? Hoy me gustaría enseñarles un método en el cual podemos nosotros estudiar la Biblia. A mí se me hace un método muy fácil, muy sencillo de poder hacerlo, de poder seguirlo, y un método muy útil, ¿verdad? Sabemos que dentro del cristianismo, dentro de la Biblia, hay como diferentes temas que se estudian, ¿no? Cuando tú lees un libro, una teología sistemática, viene una enseñanza en cuanto a la salvación, que se le nombra como la soteriología. La enseñanza en cuanto al Espíritu Santo, que se le menciona como neumatología. La escatología, los eventos en cuanto al futuro, ¿verdad? Eventos proféticos en cuanto al futuro. Y así hay distintos temas que uno puede ir estudiando. Ahora, todos estos temas, ¿de dónde se sacan? De la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia es nuestra fuente de autoridad. La Biblia es el libro que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros, y de la Biblia es donde tenemos que sacar pues cada enseñanza que un pastor cristiano, que un líder, que un maestro bíblico tiene que enseñar, ¿verdad? Ahora, este método se basa en lo siguiente: tenemos que elegir algún tema y después de elegir ese tema, ver qué libros de la Biblia hablan en cuanto a ese tema, ¿verdad? Hoy vamos a elegir el tema de la Biblia, de la palabra de Dios, porque es el tema fundamental y central para nosotros, y vamos a estar basándonos en la segunda carta que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, ¿verdad? Entonces, hace cuenta, tú quieres estudiar la paz. Después vas a decir, bueno, voy a escoger los libros del Nuevo Testamento. Voy a leer el libro de Efesios y voy a ver en Efesios todas las veces que se menciona la palabra paz, o que no se menciona la palabra paz, pero que la Biblia haga referencia a la paz de Dios. Entonces dice, bueno, en Efesios capítulo 1, versículo tal, habla de la paz y lo apuntas. En el capítulo 2, versículo tal, se menciona la paz y lo apuntas. Así hasta leer los 6 capítulos del libro de la carta de Efesios, y en todos estos pasajes se habla en cuanto a la paz. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero en cuanto a la Biblia y basándonos en la segunda carta que le escribe Pablo a su discípulo Timoteo. Elegí esta carta porque es una carta cortita, ¿verdad? Son simplemente 4 capítulos y por el tiempo obviamente no podemos agarrar un capítulo más, un libro más largo, ¿verdad? Por ejemplo, si nos vamos a Hebreos, son mucho más capítulos y no nos dará tiempo en el tiempo que estamos teniendo aquí de estudio, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que pudiéramos leer los 4 capítulos enteros de 2 de Timoteo y apuntar todas las referencias que Pablo haga en cuanto a la Biblia o la palabra de Dios.
te vas a dar cuenta que a veces es fácil, porque el mismo versículo dice la palabra de Dios, la escritura de Dios. Entonces ahí es fácil anotar la referencia, pero hay otros versículos donde no está tan claro, ¿verdad? Hay versículos que dice, os he escrito estas cosas, o por ejemplo en el Salmo 119 menciona sus mandamientos, sus palabras, sus justos juicios, su ley, sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos. Entonces hay diferentes palabras para referirse a la palabra de Dios. Entonces yo aquí, en esta ocasión, pues ya les hice la tarea a cada uno de ustedes, porque ya no vamos a leer los 4 capítulos, ¿verdad? Ya no los vamos a leer. Yo ya leí la carta, ya apunté los pasajes relevantes que hablan en cuanto a la Biblia, pero vamos a hacer lo que sería el siguiente paso para estudiar de esta manera. El siguiente paso sería hacer una exégesis y una interpretación de los pasajes. Una exégesis simplemente es el estudio de palabra por palabra, de versículo por versículo. Es un estudio detallado de la palabra de Dios. No es un estudio superficial, sino que sería un estudio profundo de lo que la verdad dice y después una interpretación. Porque la Biblia fue dirigida, o hay cartas que fueron dirigidas a personas en específicas, hay cartas que fueron dirigidas a iglesias, fueron escritas en diferentes años, en diferentes épocas. Entonces hay que conocer el contexto para poder hacer una buena interpretación de lo que se escribió. Entonces, la segunda carta de Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo, fue una de las últimas cartas que él escribió. Recordemos que él ya estaba a punto de morir. De hecho, ahí en el capítulo 4, no lo busquen, pero dice, versículo 6, dice Pablo a Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, ¿cómo sabemos que fue de sus últimas cartas? Porque la escribió cuando ya estaba a punto de morir, ¿verdad? De morir. Fue una carta que, como aparece en nuestra Biblia, fue dirigida hacia su discípulo Timoteo. Ya le había escrito otra carta antes. Y es una carta para darle instrucciones a Timoteo, ¿verdad? Pablo quiere que Timoteo no se olvide algunas cosas que él va a tener que pasar, que él va a tener que vivir, que él va a tener que obedecer y que él va a tener que imitar de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces es una carta para darle instrucciones al discípulo Timoteo. Y la primera referencia en cuanto a la palabra de Dios la encontramos en el capítulo 1. Si me acompañan, 2 Timoteo, capítulo 1. Y dice así el versículo 13. Ahí está la primera referencia en cuanto a la palabra de Dios. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahora fíjense, ahí aparece la primera referencia en cuanto a la palabra de Dios. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Verdad? Que de mí oíste. Ahora, recordemos, fue una carta escrita por Pablo para dar instrucciones a Timoteo. Y en el capítulo 1, Pablo le dice que no se tiene que avergonzar de dar testimonio de Cristo. En el versículo 8 le dice, por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Le está dando instrucciones y Pablo dice a Timoteo, Timoteo, no te olvides de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de Cristo, que es la persona que te salvó. Tienes que participar de las aflicciones por el Evangelio. Pablo le dice, yo estoy padeciendo, de hecho estoy en la cárcel, estoy siendo preso, pero tú, Timoteo, también vas a tener que padecer por la causa de Cristo.
Y el consejo que le da en cuanto a la palabra de Dios es, versículo 13, retén. Retén. Y aquí empieza la exégesis que cada uno de nosotros tendríamos que hacer. En el celular hay comentarios bíblicos, hay diccionarios, está el internet, están las librerías cristianas. Ya no hay pretexto para no poder estudiar de una buena manera la palabra de Dios. Y Pablo le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Esa palabra retén en el griego es la palabra ejo, así como suena E-J-O, que significa estimar, conservar, aferrarse y guardar. O sea, el consejo que Pablo le da a Timoteo es tienes que retener, tienes que aferrarte a algo, tienes que conservar algo que has recibido. ¿Y qué es Timoteo a lo que te tienes que aferrar? Dice, a la forma de las sanas palabras que de mí oíste, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Timoteo tenía que conservar? ¿Qué es lo que Timoteo tenía que aferrarse o guardar? Dice, la forma de las sanas palabras. Esa palabra forma también es una palabra muy interesante en el griego, porque es la palabra upotoposis. Upotuposis, que significa un boceto. Un boceto. O sea, era algo que que Timoteo tenía que imitar. Normalmente un ingeniero, un arquitecto, cuando va a construir una casa, un puente, un edificio, primero que tiene que hacer un boceto. Y ya cuando tiene el boceto, pues se van guiando en cuanto a eso. Van imitando el boceto del arquitecto. Y es lo mismo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que aferrarte, tienes que retener, tienes que conservar, tienes que imitar. Imitar. ¿Verdad? Yo soy Pablo, yo seguí las sanas palabras, yo te enseñé las sanas palabras, ahora tú tienes que imitar eso de mí. ¿Verdad? Tienes que imitar eso de mí. Ahora, segunda pregunta, ¿qué era lo que Timoteo tenía que imitar? Bueno, dice nuestro versículo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y esa expresión sanas palabras en el griego es ugiaino, que literalmente significa tener buena salud. ¿Verdad? Estar bien. Significa ser fiel en la doctrina. Por eso siempre que habla de la buena doctrina, una buena enseñanza, habla de estar bien, habla de algo que significa tener buena salud. O sea, hermanos, Timoteo escuchó de parte de Pablo la sana doctrina y él se tenía que aferrar a esa sana enseñanza. ¿Verdad? Y cuando te aferras a la sana enseñanza, ahí se cumple lo de tener una buena salud espiritual. ¿Verdad? Hermanos, esta es una exhortación, una instrucción a alimentarnos de la sana doctrina. Fíjense, qué importante es poder tener un estudio de este estilo. Hacer un estudio un poquito más profundo de lo que normalmente hacemos, no simple en devocional, sino poder ir un poquito más allá. Y la sana enseñanza, hermanos, las sanas palabras, la buena enseñanza es eso, es tener una buena salud. Entonces, una iglesia que no enseña sana doctrina es una iglesia que por lógica, por obvias razones, no va a estar bien espiritualmente. Van a estar enfermos espiritualmente. Una iglesia que se empeña en enseñar la sana doctrina es una iglesia que seguramente va a estar de una manera sana espiritualmente hablando. Pues fíjate qué consejo ya le da Pablo a su discípulo Timoteo y también a cada uno de nosotros. Tenemos que aferrarnos a la sana enseñanza. Vivimos en un mundo que ya estaba profetizado, donde Pablo diría que la gente se amontonaría para escuchar a predicadores que simplemente enseñan lo que la gente quiere oír.
lo que la gente quiere escuchar. Personas que literalmente escuchan a un predicador porque los hace sentir bien, porque los hace sentir bonito, porque esa persona no me confronta con mi pecado, porque esa persona simplemente me habla todo el tiempo del amor, de que yo puedo, y que todo está en mí, y que soy un campeón. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces las iglesias están llenas de ese tipo de personas. Pero la instrucción de Pablo es clara: aférrate, conserva, guarda, estima, retén, imita lo que de mí oíste, Timoteo. ¿Qué fue lo que de mí oíste? Las sanas palabras, la sana enseñanza. ¿Quieres tener una buena salud espiritualmente hablando? Tenemos que aferrarnos a las sanas enseñanzas, a la buena doctrina. Vamos con otro ejemplo. En el capítulo 1 yo ya no encontré referencias en cuanto a la palabra de Dios, y la segunda referencia está en el capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Le dice Pablo a Timoteo: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Fíjate, en el capítulo 1 habíamos leído que Pablo le dijo a Timoteo, ahí en el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí. Y ahí dice Pablo, preso suyo, ¿verdad? Preso suyo. Dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y ya en el capítulo 2, versículo 9, vuelve a repetir lo mismo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. O sea, Pablo se encontraba preso, no preso por algún delito, no preso por haber hecho algo malo, simplemente preso por causa del Señor. Ahora, que no nos sorprenda esto, porque Jesús dijo, si Jesús sufrió, si Jesús padeció, ¿por qué nosotros no lo haríamos? ¿Verdad? Si a Jesús se burlaron de él, lo castigaron físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y él padeció por la voluntad del Padre, porque nosotros no lo tenemos que hacer. También cuando leemos las cartas escritas por el apóstol Pablo, y también ahí en el libro de Hechos, que no fue escrito por él, vemos cómo sufrió Pablo por causa de Cristo. Por aquí vemos el contraste tan grande, ¿verdad? Porque dice Pablo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Verdad? Vemos una diferencia muy marcada, ¿verdad? La palabra de Dios no está presa. Yo recuerdo en una ocasión como en un viaje misionero estábamos en la ciudad de Puebla, pudimos visitar una cárcel, estuvimos ahí con los presos, y justamente a la persona que le tocó compartir habló de este versículo. Pero había muchos hombres, una cárcel solamente de hombres, encerrados, ¿verdad? Privados de su libertad, pero la persona enseñaba en cuanto a este versículo, la palabra de Dios no está presa. Y a pesar de que ustedes están aquí en la cárcel sin poder salir, la palabra de Dios está llegando a sus vidas. Porque la palabra de Dios no se puede mantener en un solo lugar. Hermanos, este versículo tiene que ser un ánimo para los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Estamos viviendo tiempos, épocas, donde los pastores son censurados, ¿verdad? Donde maestros de la Biblia son censurados. Donde cuando hablan de ciertos pecados, las redes sociales los censuran. Las redes sociales no permitan que se suba.
Las redes sociales te quitan el video. ¿Verdad? Y vemos que la palabra de Dios, el mundo trata de censurar la palabra de Dios. Pero esta es una hermosa promesa de la palabra de Dios que nos dice, la palabra de Dios no está presa. Por más que el mundo intente, por más que las personas intenten, por más que el mundo esté en nuestra contra, nadie puede ir en contra de la palabra de Dios. Otra versión me gusta cómo lo dice, porque dice, la palabra de Dios no puede ser encadenada. No puede ser encadenada. Un autor de la Biblia dijo lo siguiente, la voz viviente del apóstol puede quedar ahogada en su propia sangre, pero lo que su Señor habla por medio de él sigue resonando por todo el mundo. Ahora, sigue resonando por todo el mundo. Fíjate, la voz viviente de Pablo puede quedar ahogada en su propia sangre, ¿verdad? En su propia muerte. Pero lo que Dios habló por medio de Pablo sigue resonando por todo el mundo. Hermanos, ¿qué mayor ilustración para explicar este versículo que la propia historia de la palabra de Dios? Libros que fueron escritos hace cientos de años. Libros que fueron escritos hace miles de años y que hasta el día de hoy, 2021, en el mes de junio, seguimos teniéndolos en nuestra posesión. Seguimos teniéndolo en nuestras manos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios no está presa. Entonces, hermanos, gloria a Dios por su palabra, que nada ni nadie podrá encadenarla jamás. La interpretación del pasaje es la siguiente. Pablo podía pasar por prisiones, pero su palabra no podía ser encadenada. Como hijos de Dios podemos padecer, podemos llegar hasta la cárcel, en algunos lugares lo hacen, pero la palabra de Dios jamás podrá ser encadenada. Es promesa de Dios. Hermanos, si seguimos estudiando de esta manera, uno va apuntando todas las referencias que la Biblia hace en cuanto a distintos temas. Ahorita solamente lo vamos a hacer de 2 Timoteo, pero después te puedes ir con otro libro, después con otro libro, y después con otro libro, y después en una computadora, en una hoja, apuntas todas las referencias que se hacen en cuanto a la palabra de Dios o en cuanto al tema que quieres estudiar, y ahí, en base a eso, formas una enseñanza, una base en tu vida. Vamos a avanzar. Ahí en el mismo capítulo 2, en el versículo 11, Pablo dice lo siguiente. Estamos en el versículo 9, pero vamos al versículo 11, que dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, viviremos también con Él. ¿Verdad? Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y fíjense, hermanos, que aquí podemos ver la inspiración divina de la palabra de Dios. La inspiración divina. Porque el versículo empieza diciendo, palabra fiel es esta. O sea, Pablo está diciendo que en este versículo que las declaraciones o las palabras que está por escribir son palabras fieles. Porque dice, palabra fiel es esta, y comienza a decirle a Timoteo ciertas instrucciones. Aquí vemos la inspiración divina de Dios. Ahora, a pesar de que son las palabras del apóstol Pablo, sabemos que él lo está haciendo porque el Espíritu Santo lo está inspirando a decir lo que quiere decir, a escribir lo que está escribiendo. Y aquí vemos una declaración hermosa. La palabra de Dios es fiel. Es fiel. Ahí en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo.
Hermanos, la fidelidad de Dios es parte de la naturaleza de Dios. Y el hecho de que Dios sea fiel quiere decir que Él es digno de confianza. Quiere decir que Él es veraz, que Él es fidedigno. Quiere decir que podemos confiar en Él de una manera completa y total, porque Él es fiel, porque Él es digno de confianza. No solamente Dios es fiel, su palabra también es fiel. Y aquí dice, palabra fiel es esta. Hermanos, la palabra de Dios es digna de nuestra confianza. Ahora, podríamos decir que esta es una de las declaraciones más hermosas acerca de la Biblia, porque estamos diciendo que la Biblia es digna de nuestra confianza. Entonces, al ser la verdad absoluta, es digna de toda nuestra confianza. Vivimos en un mundo donde la gente dice que ya no existen las verdades absolutas, sino que la verdad es relativa. Tú tienes tu propia verdad y yo tengo también, o yo puedo tener mi propia verdad. Y cuando vamos a la Biblia vemos todo lo contrario. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, cuando hablamos de la verdad, más que una definición, la verdad es una persona y es Jesucristo mismo. Es Jesucristo mismo, hermanos. Y su palabra es verdad. Y su palabra es fiel. Y por eso esto es una de las declaraciones más hermosas en cuanto a la Biblia. Porque la Biblia, al ser la verdad absoluta de Dios, es digna de nuestra confianza. Porque la Biblia es un libro vivo, como ya dijimos al principio, y eficaz para cada uno de nosotros. Vamos a avanzar. La tercera, creo que vamos a la tercera, no sé. 1, 2, 3. Sí, la cuarta referencia que hace Pablo en cuanto a la Biblia, en esta carta está en el capítulo 2, versículo 15. Fíjate el consejo, la instrucción, la exhortación que Pablo le hace a Timoteo. Según Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dice que usa bien la palabra de verdad. Aquí vemos otra instrucción de parte del apóstol. Perdón que en cada versículo no menciono todo. Por ejemplo, ahorita no voy a hablar de cómo dice Dios que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No vamos a profundizar tanto en eso porque no queremos que sea muy extenso, ¿verdad? Pero sí quedémonos con las referencias a la palabra de Dios. El hombre de Dios, ¿qué tiene que hacer? Usar bien la palabra de verdad. Para usar bien la palabra de verdad. En el capítulo 1, ya Pablo le ha dicho a Timoteo, retén la forma de las sanas enseñanzas que de mí oíste. Ya explicamos que eso retener, la forma es imitar, aferrarse, conservar, guardar la sana doctrina. Ahora, Timoteo no solamente tenía que retener la sana doctrina, sino que también tenía que usar bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad. Esto puede interpretarse como manejar con precisión la palabra. Pero como hombres y mujeres de Dios tenemos que manejar con precisión la palabra. Sería también explicar correctamente la palabra, ¿verdad? O interpretar rectamente la palabra y enseñarla correctamente. Tristemente también vivimos en épocas, en días, donde la gente dice un versículo, da una enseñanza en cuanto a la Biblia, pero la interpreta como a él le place, ¿verdad? Como él quiere. Vemos que él ajusta sus vivencias
a la palabra de Dios cuando no tiene que ser así. Tenemos que ajustar la palabra de Dios a nuestras vivencias, a nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces Pablo dice a Timoteo, Timoteo, mi instrucción para ti cuando yo me muera es no solamente que imites la sana doctrina que yo te enseñé, que de mí oíste, sino que uses bien la palabra de Dios. Tienes que esforzarte en en formar disciplina en tu vida y en interpretar de una buena manera la palabra de Dios. Tienes que manejar la palabra con precisión. Tienes que explicar la palabra correctamente. Tienes que interpretar rectamente la Biblia. Tienes que enseñarla de una buena manera, ¿verdad? Timoteo tenía que ser diligente en presentarse a Dios aprobado, ¿verdad? Aprobado. Ahora, fíjense que en el versículo decía, procura con diligencia, ¿verdad? Y luego dice que usa bien la palabra de verdad. Procurar con diligencia significa una persistencia ferviente en lograr una meta. Esa es una persona que procura con diligencia. Cuando tú persistes de manera fervorosa en lograr una meta en tu vida. Por ejemplo, un joven podrá decir, mi meta más grande es poder terminar la carrera de medicina. ¿Verdad? Quiero graduarme, después quiero hacer una especialidad, quiero ser cirujano, quiero ser pediatra, cualquier cosa. Esa es mi meta y yo voy a ser persistente en esa meta. ¿Verdad? Bueno, aquí cuando Pablo dice que tenemos que procurar con diligencia, significa justamente eso. Significa una persistencia ferviente para lograr una meta. Ahora, ¿cuál es la meta, hermanos, que como hijos de Dios queremos lograr? La meta es la siguiente: presentarnos delante de Dios de manera aprobada, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y nuestra meta es usar bien la palabra de verdad. ¿Verdad? Ahora, hermanos, ¿cómo logramos esto? ¿Verdad? ¿Cómo lo logramos? Justamente Pablo lo dice, usa bien. ¿Verdad? Usa bien. Esa expresión en el griego es la palabra orthotomeo, que literalmente significa hacer un corte derecho. Usar bien significa hacer un corte derecho. O sea, ¿qué quiere decir la Biblia? Se requiere precisión y exactitud en la interpretación bíblica. Se requiere un corte derecho. Se requiere una buena interpretación. Ahora, por supuesto, hermanos, que cuando hablamos de interpretar bien la Biblia, por supuesto que hay cosas que no entendemos, por supuesto que Dios nos va iluminando con el pasar de los años, nos va enseñando nuevas cosas, pero siempre tenemos que esforzarnos por hacer una buena interpretación de la palabra de Dios, para hacer un corte derecho de la palabra de Dios. Esto lo vamos a hacer en oración, pidiéndole ayuda a Dios, y Él nos va a ir enseñando todas las cosas, ¿verdad? Pero fíjense que es una gran responsabilidad. No es algo que tenemos que tomar a la ligera, ¿verdad? Timoteo tiene que ser responsable y también lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿verdad? Responsables en usar bien la palabra de Dios, la palabra de verdad, ante una sociedad donde predominan las falsas enseñanzas. Porque también la época en la que vivimos está llena de falsas enseñanzas. Entonces, fíjense, para que pensemos un poquito en esta instrucción tan importante, si en el mundo predominan las falsas enseñanzas, ¿qué es lo que Dios más necesita? Hombres, mujeres que usen bien la palabra de verdad. Hombres, mujeres que hagan un corte derecho, que hagan con precisión y con exactitud una interpretación de algún pasaje de la palabra de Dios. Es una responsabilidad que cada uno de los que estamos aquí, si somos sus hijos,
tenemos. Hermanos, tenemos en nuestras manos el mensaje divino, lo tenemos a nuestro alcance y lo tenemos que interpretar y exponer de manera correcta. La siguiente referencia está en el capítulo 3, versículo 10. Siguiente referencia en cuanto a la palabra de Dios. 3:10. Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y tú, Timoteo, has seguido mi doctrina. Ahora, esta palabra seguir, en el griego se separa, se divide en dos palabras. La primera es para, que significa cerca, y la segunda es keleutsos, que hace referencia a una carretera o a un camino, ¿verdad? Literalmente es estar en el mismo camino. Tú me has acompañado. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, a su discípulo. Timoteo, tú has seguido. Tú me has acompañado. Tú y yo hemos estado en el mismo camino. Es lo que Pablo le recuerda a Timoteo. William MacDonald, en su comentario bíblico, dice lo siguiente: la doctrina o enseñanza del apóstol era fiel a la palabra de Dios y leal a la persona del Señor Jesucristo. Su conducta era consecuente con el mensaje que predicaba. En contraste con los falsos maestros que había en esa época, Timoteo pudo seguir de cerca a alguien que fue fiel al mensaje de Dios. O sea, literalmente como un padre con su hijo caminando en el mismo camino. Timoteo caminando en el mismo camino, acompañando a Pablo en el mismo camino. ¿Y qué fue lo que Timoteo vio de Pablo en ese camino? Él vio su doctrina, su enseñanza. Él vio su conducta. Él vio su propósito. Él vio su fe. Él vio la longanimidad que él tenía, el amor, la paciencia. También pudo ver las persecuciones, los padecimientos, porque él acompañó a Pablo en el mismo camino, ¿verdad? En el mismo camino, fue su acompañante, pero aquí nos estamos enfocando en la doctrina, en la sana enseñanza. Entonces vemos que la conducta de Pablo era consecuente con el mensaje que él predicaba. Y esto es un contraste muy grande con los falsos maestros que había en aquella época, ¿verdad? Porque Timoteo pudo seguir a alguien que era fiel al mensaje de Dios. Y Pablo ya se iba a separar de ese camino porque ya estaba por morir, pero Timoteo tenía que seguir en ese mismo camino de doctrina, de conducta, de propósito, de fe y de todo lo que ya mencionamos. Fíjense, siguiente referencia, ahí mismo del capítulo 3, pero versículo 15 y versículo 16, uno de los pasajes más famosos, más claros, más importantes en cuanto a la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3, 15, 16 y 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate que hubo en la vida de Timoteo dos mujeres muy especiales en su vida, ¿verdad? Pablo le recuerda y le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Ahora, ¿por qué
Timoteo desde su niñez había aprendido las Sagradas Escrituras, es porque hubo en su vida dos mujeres muy importantes. Ahí en el capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pues estas dos mujeres importantes fueron su abuela y su mamá, para que desde la niñez le enseñaron las Sagradas Escrituras. Estas dos mujeres enseñaron fielmente a Timoteo desde su infancia. ¿Y qué fue lo que le enseñaron, hermanos? Las Sagradas Escrituras. Literalmente significa los escritos sagrados. Obviamente aquí haciendo referencia al Antiguo Testamento. Pero vemos que Timoteo creció teniendo contacto con las Escrituras, ¿verdad? Y tenía que persistir en aquello en lo cual él había aprendido desde pequeño. Ahora, hermanos, fíjense que la expresión es hermosa porque nos dice que las Escrituras, que la palabra de Dios es sagrada, ¿verdad? Las Escrituras son sagradas por el mismo origen divino que poseen. O sea, la Biblia es sagrada porque tiene un origen divino, no humano. Y por eso son literalmente escrituras sagradas, los escritos sagrados, ¿verdad? Fíjate que también dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra también inspirada por Dios en el griego también se divide en dos partes, ¿verdad? Si lo quieres apuntar, la primera se escribe seos, con D al principio, D-S-E-O-S, que hace referencia a una divinidad suprema. Y la segunda palabra es la palabra neo, con P al principio, haciendo referencia a un respirar duro, a un soplo. Hermanos, este es uno de los versículos más importantes de la Biblia acerca del tema de la inspiración de Dios, ¿verdad? Porque dice el versículo, esta palabra en griego, cuando las juntamos, literalmente la escritura es el respirar de Dios. La escritura es el soplo de Dios. A pesar de que son diferentes autores, ¿verdad? Juan, Pablo, Lucas, vemos en el Antiguo Testamento, Moisés, Salomón, distintos autores, pero la palabra de Dios es el soplo de Dios. Es el respirar de Dios. Esto significa que Dios usó a cada uno de ellos para producir su palabra de manera infalible e inerrante. Para Dios inspiró a los autores. Dios les sopló. ¿Te das cuenta lo sagrado que es la palabra de Dios para nosotros, hermanos? Que tenemos en nuestras manos el soplo de Dios, el respirar de Dios, lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Qué importante que podamos entender a profundidad la palabra de Dios. Ahora ya no nos da tiempo, pero dice cuáles son, ahora sí que las causas de la Escritura. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vámonos ya a la última referencia que hace Pablo en esta pequeña carta, ahí del capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. Última referencia. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Verdad? Lo que veníamos hablando hace un ratito. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo,
tienes que predicar la palabra. Timoteo, va a haber un momento donde sufrirán la sana doctrina. Ahora, para mí una de las palabras claves en este capítulo está en el versículo 1, cuando Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice Pablo, te encarezco. O sea, literalmente Pablo le está dando una orden a Timoteo, y es una orden que Timoteo tiene que obedecer, sí o sí. No hay otra opción, porque es una orden delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que Timoteo tiene que obedecer? Que predicar, la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Porque mi palabra es mi soplo, es mi respirar. Porque la palabra es inspirada por mí, es lo que dice Dios. Timoteo, tienes que predicar la palabra. Él lo tenía que hacer en cada oportunidad que él tuviera y lo tenía que hacer de manera urgente. En cada oportunidad que tengamos, hermanos, tenemos que predicar la palabra. Yo sé que muchas veces no lo hacemos. A mí también me pasa. Pero es el recordatorio que nos hace la palabra de Dios. Predica la palabra. Predica la palabra y lo tienes que hacer de manera urgente. ¿Verdad? Ahora, la orden de Pablo es tan importante porque dice, porque habrá un tiempo donde sufrirán la sana doctrina. Y también porque Pablo, ya dijimos, estaba por partir con el Señor. Si Pablo se caracterizó por ser un hombre que cumplió justamente eso, ¿verdad? Él predicaba la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Él se caracterizó por eso. Ahora, él ya estaba por morir. Y fíjate cuál era su preocupación. Su preocupación al morir no era, yo estoy por morir, recuérdenme de una bonita manera. Háganme un bonito funeral. Llévenme flores. No, Pablo dice, yo estoy por morir. ¿Sabes cuál es mi deseo para ti, Timoteo? Predica la palabra. Yo la prediqué en mi vida, desde mi conversión. Timoteo, tú tienes que también predicar la palabra. Porque está lleno de falsos maestros que enseñan una falsa enseñanza. Y la única manera en la que podamos estar bien espiritualmente es con una buena enseñanza. Yo espero, hermano, de todo corazón que este modo de estudiar pueda servirte en tu vida, que sea un desafío para que tú puedas estudiar más la palabra de Dios, que si hay algún tema que te interesa, vayas a la Biblia, veas todas las referencias que hay en cuanto a ese tema, y una vez que tengas todas las referencias, hagas un estudio profundo, una exégesis y una interpretación correcta de la palabra de Dios. Hoy solamente vimos las referencias de la escritura que hay en 2 Timoteo. Imaginen si nos fuéramos en cada carta, en cada libro de la Biblia, todas las riquezas que podríamos sacar de ella. Termino leyendo un versículo y oramos. Un versículo que me encanta, en el Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18, dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo con tu palabra que tú nos permites tener. Padre, gracias porque en nuestras manos tenemos un libro sagrado. Un libro inspirado por ti. Un libro, Señor, que es lo que tú quieres para nosotros. Que es tu revelación. Que es tu soplo, Señor. Padre, que cada día podamos leerlo, meditarlo, vivirlo, aplicarlo, obedecerlo, Señor. Padre, así como decía el salmista, abre mis ojos
y miraré las maravillas de tu ley. Que tu palabra de Dios vaya limpiando nuestras mentes, nuestros corazones, vaya purificando nuestra vida, que nos vaya guiando en nuestro diario vivir, Señor, y que en medio del mundo en el que vivimos, donde predominan las falsas enseñanzas, los falsos maestros, los mensajes diluidos, podamos usar bien la palabra de verdad. Gracias por este tiempo que tú nos permites tener, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan muy bonita noche.